Aventureros, en esta travesía por el estado de Chiapas, visitamos en el episodio anterior el pueblo mágico de Comitán de Domínguez y el parque ecoturístico Las Nubes. Hoy, continuando con la aventura, conoceremos la caída de agua más alta con la que cuenta el estado, la cascada Velo de Novia. Y terminaremos el día en un sitio digno de postal, las lagunas de Montebello. Quédate y acompáñame en esta aventura. Aproximadamente a 50 minutos del centro de Comitán de Domínguez se encuentra el conjunto de cascadas conocidas como el Chiflón. Aventureros, el día de hoy venimos a visitar las cascadas El Chiflón. Este es un parque ecoturístico que consta de 5 cascadas diferentes, además de diferentes actividades que podemos realizar solos, en pareja o con la familia. Vamos a conocerlo. El acceso tiene un costo de 30 pesos por persona. Este incluye la caminata a un costado del río para llegar a cada una de las cascadas y el uso de asadores y palapas que se encuentran en la zona baja del parque por si deseas realizar un picnic con la familia. Alimentadas del río San Vicente, uno de los más caudalosos en el estado de Chiapas, las cascadas del Chiflón son unas de las caídas de agua más impresionantes, debido a su caída escalonada de más de 120 metros de altura, sus pozas naturales de un color azul turquesa intenso y su vasta vegetación que hacen de este sitio un paraíso natural que no te puedes perder en tu visita por el estado. Iniciamos nuestra caminata por el sendero para dirigirnos hacia la primera cascada llamada El Suspiro, la más pequeña de todas y con la que nos recibe el parque. Continuamos subiendo hacia la cascada Ala de Ángel. Aventurero, mientras subes, mantén tu mirada hacia el río, ya que podrás apreciar otra vista de la cascada El Suspiro. Ten presente durante tu caminata las desviaciones para bajar a las cascadas. No vaya a ser que te quedes sin visitar todas, porque cada una de ellas vale mucho la pena.
Ala de Ángel sin duda fue una de nuestras cascadas favoritas, junto con la que visitaremos a continuación, la imponente cascada Pelo de Novia. Aventurero, algo que tienes que tener en cuenta al visitar el parque ecoturístico del Chiflón es que para llegar a cada una de las cascadas es necesario subir una gran cantidad de escalones. El paisaje es espectacular y puedes ir realizando algunas pausas si lo consideras necesario, ya que el esfuerzo que requiere es bastante alto, principalmente en las últimas cascadas en donde la pendiente está muy pronunciada, pero créeme, vale la pena cada uno de los escalones subidos. Aventureros, hemos llegado a la cascada Pelo de Novia. Vean qué belleza. Ese que ven ahí es un mirador que nos vamos a poner ahorita. Ahí es donde cae la brisa, todo lo que da. Vamos a verlo.
La cascada Velo de Novia es sin duda la más espectacular del parque. Con una caída de 70 metros, es capaz de dejarte sin aliento. Si después de llegar a la cascada Velo de Novia aún continúas con energía aventurero, te recomendamos subir hacia las últimas dos cascadas, Arcoíris y Quinceañera. Si te atreves a llegar a la última, podrás observar el nacimiento de las cascadas que componen este parque. Aventureros, aquí en esta parte son subidas muy empinadas, para que lo tomen en cuenta, aunque también hay algunas banquitas para que puedan tomar descanso por si les agarra el cansancio en la subida. Después de llegar a la cima, emprendemos el camino de regreso para nuestra siguiente aventura. Aventureros, hemos terminado de recorrer las 5 diferentes cascadas que nos ofrece este parque. Nos llevó aproximadamente 3 horas subir hasta la cascada más alta, que es la Quinceañera, y volver a descender hasta abajo. Como recomendación es traer zapatos para hiking. Tengan mucho cuidado porque van a ser zonas muy húmedas y la subida es bastante pronunciada, sobre todo en las últimas dos cascadas, que son el Arcoíris y la Quinceañera. El orden de las cascadas es el siguiente. La primera es el Suspiro,
La segunda es ala de ángel. La tercera es la más imponente, que es velo de novia. Y a partir de ahí es donde se pone más empinada la subida. La que sigue es la cascada arcoíris y la última es la cascada quinceañera. Las más pesadas son estas últimas dos, así es que tengan consideración eso. De hecho, muy poca gente llega hasta arriba. Yo creo que el 20% a lo mucho llega hasta la última cascada. Si gustan, de regreso pueden tomar las tirolesas, que son las que nos ofrecen aquí. Pueden tomar desde velo de novia, pueden descender hasta la primera cascada utilizando esas tirolesas. Son aproximadamente 1300 metros de recorrido en tirolesas. Y bueno, después de haber recorrido las cascadas, vamos a echar taco en el restaurante de aquí. ¿Vale? Terminando de comer, tomamos nuevamente camino para dirigirnos a las lagunas de Montebello, un sitio natural, aventureros, digno de postal. Aventureros, ahora estamos en las lagunas de Montebello. Este parque ecoturístico cuenta con más de 52 lagos diferentes, de los cuales se pueden visitar 8. En esta ocasión vamos a visitar 5 lagos. Y en este momento estamos en el lago Montebello, que es el que debe su nombre a este parque ecoturístico. Este es uno de los lagos más grandes y aparte cuenta con una bella vista, por eso su nombre. Vamos a disfrutarlo. Aventureros, uno de los sitios más bonitos del país, sin duda, es este, el Parque Nacional Lagunas de Montebello, una reserva natural protegida con esplendorosas tonalidades turquesas y esmeraldas, que con su sola contemplación justifica la visita, aventureros. Ubicadas en una región hidrológica de alta riqueza biológica, alberga más de 157 especies de orquídeas, así como más de 93 especies de hongos. Gracias a su alta biodiversidad, este sitio es considerado como uno de los más importantes para la conservación de aves, habitando en él especies como el quetzal, el pájaro carpintero y el chipe cachete amarillo, además de otras especies animales como el tigrillo, el leoncillo y el venado cola blanca. Aventureros, una de las principales actividades a realizar en el lago es dar un paseo en balsa. Una de las peculiaridades es que las balsas están realizadas por troncos que son capaces de flotar sobre el lago para brindar una experiencia diferente a los visitantes. Por supuesto, nos subiremos a una. Acompáñenme.
Aventureros, bienvenidos al lago Popoc. El recorrido que nosotros tomamos, aventurero, incluye la visita a 2 sitios. La primera es a uno de los lagos que conforman esta reserva y al que solo se tiene acceso en balsa. Después de visitar el lago, subimos nuevamente a la balsa para dirigirnos hacia nuestra segunda parada, una isla que se encuentra en el centro de la laguna, en la que podremos encontrar diferentes tipos de orquídeas y una pequeña playa en la que, si uno quiere, aventureros, puede nadar. Las orquídeas que podemos encontrar en la isla se conocen como orquídeas silvestres, es decir, que se dan de manera natural en la zona y crecen en troncos de árboles o sobre la tierra, y los locatarios extraen algunos ejemplares para que podamos observarlos. Después de visitar las orquídeas, al otro lado de la isla se encuentra el trampolín, desde el que se grabó un famoso comercial con Antonio Banderas. Puedes aprovechar para tomar la foto del recuerdo y para nadar en la playita que ahí se encuentra. Y así es como terminamos una aventura más. Nos vemos la próxima.
Aventureros, ahora estamos listos para iniciar una actividad de aventura. Vamos a hacer rafting aquí en el río La Canja.